Check. Hola, Don William, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oficiales del gobierno testificando, por primera vez en una audición pública, sobre el UFO, después de 50 años. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Hablar de las pirámides, hablar de los contactados, hablar de los registros acásicos, hablar de la nueva era, hablar de cambio de dimensión. Incluso hay quienes por ahí aseguran de manera categórica cambios en 2, 3 días, como si eso fuera así tan fácil. Y está a punto de surgir una nueva raza en compañía o consecuentemente con el cambio dimensional. Tremenda falsedad, como si eso fuera así tan fácil. Hablar de los reptiles es hablar del ser humano, es hablar de extraterrestres. Hablar de los reptiles es hablar de la evidencia de estos seres, y qué mayor evidencia que nosotros mismos. Si nosotros tenemos 98% gen reptil y tan solo un 2% gen luz ensamblado en el núcleo de nuestras células. ¿En qué se sustenta un cambio dimensional del planeta? O sea, engañar a la gente y salir con argumentos sin sustento parece que es como muy fácil hoy día. Hablar de los reptiles es hablar de los extraterrestres, es hablar de las pirámides. Yo estuve en las pirámides en México, hicimos una conexión allí nos encontramos con quienes manejaban todas esas pirámides, eran reptiles. Y implantaban a toda la gente que iban allá a hacer rituales y oraciones. Y entonces, ¿me puedes explicar de qué cambio dimensional están hablando? Entonces las personas que piensan que habrá un cambio de dimensión muy pronto están equivocados. El cambio dimensional sí existe, pero es que ese es un trabajo personal a nivel interno. ¿De qué cambio dimensional está hablando? ¿De qué planeta? ¿De cuál planeta? Esto es un holograma. Si el ser humano no hace el proceso para cambiar a sí mismo, ¿cómo creen que va a cambiar un planeta?
Don William, ¿un cambio dimensional es posible o no? El cambio dimensional sí existe. Nosotros tenemos que entender, entender y comprender primero nuestra existencia. Tenemos que entender que este es un mundo tridimensional, este es un mundo 3D, nosotros existimos en una dimensión 3D. A partir de eso tenemos que ser consecuentes con el resto de las dimensiones. Tenemos que entender la siguiente dimensión, que es cuarta dimensión. Hablar de dimensiones es hablar de los distintos estados de la materia. Entender los diferentes estados de la materia es entender su estructura electrónica o subatómica de la materia para poder entender qué es una dimensión. Que es una medida de conocimiento sobre el rango de vibración de la materia. Y si eso no se entiende, cualquiera que entre a hablar de dimensiones y se le hace cuál es la diferencia entre una y otra y no sabe responder, entonces, ¿dónde está el argumento para sustentar un cambio de dimensión? Cuando se tiene que comenzar es por el ser humano. Don William, una pregunta. ¿Cree usted que existe evidencia real sobre la vida extraterrestre? Existen evidencias hoy en día y cualquier cantidad sobre la existencia de seres extraterrestres. Para eso existen los contactados, incluso con muy buenas investigaciones. Esas evidencias muestran que sí, realmente existen y son incluso hasta comprobables. Tienen incluso connotación científica y prueba científica de que sí existen estos seres. Y que son muchísimos y que además estas evidencias de la existencia de estos seres que son reptiles vienen no desde ahorita, vienen desde épocas ancestrales. Y hablar de épocas ancestrales es remontarnos justamente desde el momento en que se crea este planeta como un holograma. Y desde el momento en que se crea el ser humano justamente para existir en tercera dimensión. Entonces, evidencias de la existencia extraterrestre existen y para eso existen todos los contactados. El problema es que se tiene que ser categórico para poder entender quiénes son los que se contactan con estos seres y cuál es el soporte de estas evidencias. Y nos encontramos que quienes vamos más allá y hacemos la investigación, toda esta conexión con estos seres extraterrestres es con reptiles. ¿Y por qué eso es así? Por una simple por una simple razón. Nuestra estructura biológica
Para poder existir en este mundo de 3D, en este mundo de tercera dimensión, tiene como base biológica un 98% genes reptiles. Quienes nos gobiernan son entidades reptiles. Nosotros les pertenecemos en su estructura de ADN. El predominio es muy alto. Y ellos organizaron un sistema muy bien hecho para nosotros poder existir. He escuchado decir que los reptilianos deben de ser los extraterrestres malos. A ver, ese es un concepto, yo pienso que más bien humano, ¿no? Porque los reptiles no pueden calificar qué es bueno y qué es malo. Realmente. Las entidades reptiles, ellos funcionan según sean los intereses que ellos buscan y que ellos persiguen. Y los intereses de estas entidades son muchas. Y el más importante interés de estas entidades reptiles es nuestro ADN luz. ¿Ya? Si ellos nos diseñaron bajo una estructura 98% gen reptil y nos ubicaron en un plano tridimensional, lo hicieron de una manera tal que garantizaron prácticamente la permanencia en una dimensión cárcel. En una prisión. Nos diseñaron de una manera tan efectiva y eficaz que no es fácil comprender el resto de las dimensiones y cómo se asciende a dimensiones superiores. To be continued on part 4. Thanks for watching part 3. Please like, share and subscribe.